encantó defender a los carabineros, me encantó defender a los militares. Me di cuenta de la injusticia con que el Poder Judicial los trata en este tipo de juicios. El mismo juez que te investiga como fiscal es el mismo juez que acusa y el mismo juez que condena. O sea, ahí no existe imparcialidad al tribunal. Yo creo que el sistema judicial llegó a un punto de no retorno. Yo creo que hoy día los jueces, lamentablemente, no están haciendo la pega, la mayoría, ¿no?, como corresponde. Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Nuevamente en otra de nuestras conversaciones en lo humano y lo divino en Unidos por Chile, invitando gente interesante, inteligente y que ha hecho aportes a la sociedad y que nos desafía en el día a día para tratar de construir un país mejor. Hoy día tenemos a un abogado de amplia y dilatada trayectoria que se ha caracterizado, entre otras cosas, porque él además es profesor, hoy día candidato a diputado, pero además se ha caracterizado por la defensa de uniformados desde hace más de una década. Él no ha estado exento de polémica y vamos a conversar entonces con don Maximiliano Murat. ¿Cómo estás, Maximiliano? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Ricardo. Un placer. Un privilegio estar acá contigo y poder conversar de lo que tú quieras. Qué bueno que así sea. Normalmente la gente que nos escucha no sabe que no hay pauta, digamos. Entonces los invitados a estas conversaciones vienen y no saben un poco a lo que se exponen, pero tratamos siempre de ser lo más cordiales y correctos posible. Antes de partir la conversación, tú me hiciste un resumen que me pareció súper desafiante, que tiene que ver con la historia de tu familia. Yo te pregunté ese origen del apellido, ¿dónde es? Porque hay Murat árabes, franceses, y tú me dices, no, es húngaro. Explícanos un poco eso, porque yo creo que dice mucho con lo que viene después. Sí, mi abuelo nació cuando estaba el Imperio Austrohúngaro. Él finalmente peleó en la Primera Guerra Mundial como coronel de ejército por el comando austrohúngaro alemán. Después de la Primera Guerra Mundial, y cuando los comunistas se toman Hungría, empezó una persecución brutal a las personas por así decirlo, del lado de nosotros, a los militares. Mataron a toda mi familia. Mi abuelo arrancó desde Hungría, pasó por la Liga de las Naciones, por África, y terminó como traductor del presidente Ibáñez del Campo aquí en Chile. Ahí conoció a una chillaneja, se enamoró, mi abuela, y bueno, viene mi familia paterna por ese lado. Qué extraordinario. ¿Y Sí. tu familia materna? Mi madre, bueno, por otro lado, mi bisabuela es de la comuna de Renca. Ella vivió toda su vida en Renca, casada con un detective. Estuvieron en Valparaíso también, pasaron por varias partes. Mi abuela vivió en la comuna de Renca, mi abuela materna, ¿no? Mi abuela trabajó como operadora telefónica en la Cámara de Diputados, para que usted sepa. Después, toda su vida lo hizo, de los 15 años que trabaja mi abuela, trabajó en la Cámara de Diputados. Se enamoró de un diputado, se casaron. No sé si lo ubica, usted ya falleció, Pedro Stark, era Sí, claro. un demócrata cristiano, Sí, claro. estuvo casado con mi abuela. Y mi madre finalmente se movió a Viña, nos fuimos a Viña, ahí terminé mis estudios de colegio, de la universidad, después de los 90, ¿no? Y ella era oficial de redacción de la Cámara de Diputados, mi mamá, para que sepa. Y bueno, ya después terminó su trabajo, y yo me vine a ir a Santiago, y comenzó la vida de uno independiente. Maximiliano, ¿y cómo parte esta cosa de que te involucras como un profesor, que tú haces clases, además ejerces como abogado? ¿Cómo te involucras en la defensa de los uniformados? ¿Qué ocurre ahí para que eso...? Yo comencé haciendo clases hace muchos años atrás en el DUOC de formación general. Hacíamos unos cursos muy de formación de ética, de expresión oral. Después nos pusimos a trabajar en la Universidad de Santo Tomás, en la Universidad de los Andes. Yo estuve muchos años en la Facultad de Derecho en la Universidad de los Andes, era el profesor de la Academia de Debate. Hice un ramo ahí de expresión jurídica en la Facultad de Derecho. De hecho, éramos compañeros éramos profesores los dos con Luis Alejandro Silva, que el profe Silva, claro. Él era doctor en ese momento ya en Derecho Constitucional, era profesor de la Cátedra Constitucional, éramos colegas ahí.
Y bueno, cambiaron de decano en algún momento, hace más de 12 años, y me pidieron que hiciera un doctorado en argumentación en debate, y eso no existe. Entonces pasamos de profesor jornada a profesor hora, seguí haciendo clases, y ahí conocí con otro de mis colegas que era profesor, ahí que era Gustavo Almacea, otro profesor de penal, doctor, en fin, que su papá litigaba causas de derechos humanos y defendía militares, Jorge Almacea Morales. Jorge Almacea es uno de los primeros abogados en Chile que defendió militares con Miranda Carrington en su momento. Me acuerdo, fue el primer abogado Pedro Espinosa, ponte tú, de la época cuando partieron las causas de derechos humanos. Y Jorge Almacea me invita a trabajar con él a defender militares. Sabía que mi abuelo era militar, que mi bisabuelo era PDI, sabía que no tenía problemas con el tema de los derechos humanos y él me enseñó prácticamente todo lo que aprendí en derecho penal, litigando en esas causas. Y me encantó defender a los carabineros, me encantó defender a los militares. Me di cuenta de la injusticia con que el Poder Judicial los trata en este tipo de juicios. ¿Y por qué tú señalas que hay injusticia? Es brutal. ¿Por qué? Primero, el mismo juez que te investiga como fiscal es el mismo juez que acusa y el mismo juez que condena. O sea, ahí no existe imparcialidad al tribunal. Imagínate que el fiscal que ahora investiga una causa de corrupción después te terminara acusando y condenando. No existe imparcialidad. Segundo, el único medio de prueba por el cual se condenan a estas personas se llama presunción judicial. O sea, como no sé si hiciste algo, porque no hay testigos, no hay peritaje, no hay documentos, yo presumo que así fue porque alguien escuchó que alguien dijo algo. Así funcionan estas causas. Dicho por el mismo abogado Fuyú, que es uno de los abogados más emblemáticos de la izquierda en el caso Frey, cuando perdió el caso Frey, dijo que yo no puedo creer que haya perdido el caso Frey si el 99% de estos casos se fallan por presunciones. Entonces, la verdad de las cosas es que encontrar pruebas después de 50 años de lo que hiciste un 13 de octubre de 73 es prácticamente imposible. Pero Maximiliano, déjame desafiarte. Totalmente. Porque claramente hubo problemas con los derechos humanos. O sea, hubo violaciones de derechos humanos. Es un hecho documentado por las dos comisiones que han investigado el tema. Pero eso no necesariamente significa que quienes hoy día están siendo procesados o cumpliendo condena estén necesariamente vinculados a esos hechos. Así es. Entonces, ¿cómo se logra entender de que en un juicio en particular, donde hay evidentemente necesidad de reparación y necesidad de justicia, porque un crimen de derechos humanos que se haya sido documentado, por ejemplo, alguien que fue arrojado al mar, etcétera, si alguien cometió ese delito, evidentemente tiene que ser sancionado. Entonces, el tema pareciera ser que quienes están hoy día siendo procesados no necesariamente estaban vinculados a esos delitos. Sí. Es decir, en términos simples, yo no digo que no se investiguen, a pesar de que hay una ley de amnistía que debiese evitar esa investigación, y a pesar de que la norma que regula la prescripción de la acción penal está vigente y no se aplica, pero lo que yo digo es que si tú vas a juzgar a alguien, júzgalo con un procedimiento racional y justo, con debido proceso. Okay. Entonces, el 2006, que es lo que pasa en Chile, se reforma el Código de Procedimiento Penal antiguo y se da a conocer un nuevo sistema procesal penal. ¿De acuerdo? La reforma procesal penal. Pero esa reforma tenía un artículo que dice: vamos a juzgarlos todos con debido proceso, pero de aquí para adelante. Por tanto, aquellos que cometieron acciones ilícitas hacia atrás se van a seguir juzgando por el Código de Procedimiento Penal antiguo. Perfecto. Por todas estas normas injustas. Entonces, a mí me parece, como abogado y como una persona con sentido común, que tú no puedes hacer un trato tan discriminatorio entre distintos tipos de personas por el solo hecho de juzgarlos después. Porque un soldado, yo tengo muchos soldados que he defendido que están cumpliendo condena en Colina y Punta Peuco, un soldado de 18 años no tiene la culpa que lo juzguen en el año 2015 o 2020. El soldado no elige cuándo él tiene que ser juzgado. El soldado cumplió una orden, por ejemplo los del caso Paine, dijeron la verdad, y en vez de el tribunal reconocerles a ellos la cooperación, la colaboración, de haber ayudado, ¿cierto?, a determinar la responsabilidad y los hechos, sí, les tiran 15 años. Okay. A una persona que hoy día no tiene cómo defenderse por lo demás. Maximiliano, siguiendo en esa misma línea, para después cambiar a un tema más político, hoy día hay procesados, ex uniformados procesados, en los cuales tú crees que no hay ningún elemento que los vincule a algún... Sí, estoy seguro que sí. Absolutamente seguro.
Por darte un ejemplo, los que están condenados en el caso Víctor Jara. Yo los invito a leer la condena del caso Víctor Jara, que fue ratificada por la Corte de Apelación de Santiago, unánime, y fue ratificada por la Corte Suprema, unánime. ¿Qué dice la sentencia? 8 oficiales, si no me equivoco, y un civil, fueron condenados como autores cooperadores. ¿Qué significa? No son los disparadores de Víctor Jara, no son los que le disparan a Víctor Jara ni a Litre Quiroga, que era el jefe de prisión en la época, sino que cooperan con aquellos que sí lo hacen. Pero no hay ningún autor inmediato directo en la condena. O sea, no saben quiénes les disparan, pero condeno a quienes cooperan. ¿Y cooperan cómo? Paréntesis. ¿Era el que estaba de guardia afuera, en el portón de afuera del estadio? ¿O era el que estaba a cargo de la logística de los camarines? ¿O era una persona que tenía un determinado sector del estadio donde estaba haciendo un resguardo perimetral? O era una persona que era un abogado por parte del Estado, ¿no? Que fue a tomar declaración y se fue. Porque ellos debían saber qué les iba a pasar a Litre Quiroga y Víctor Jara. Y eso es una presunción inaceptable. ¿Por qué deben saber? ¿Y por qué los tribunales? Porque tú señalaste que tanto la Corte de Apelaciones como la Corte Suprema han ratificado ambas sentencias, digamos, forma unánime. ¿Y por qué tú crees que ocurre eso? Yo creo que solamente es un tema político. Porque no pueden dejar un caso tan emblemático para ellos sin responsables en la sentencia. ¿Por qué? Paréntesis. Porque los que probablemente lo hicieron ya fallecieron. Piensa tú que los responsables de aquellas cuestiones, coroneles, generales, coroneles, mayores, capitanes, la mayoría está muerta. Entonces, los que están condenados en el caso son tenientes o subtenientes. Okay. Paréntesis. Tengo otro caso que es increíble de un carabinero que recibió una denuncia de violencia intrafamiliar porque una persona le había quebrado el brazo a su mamá, un alcohólico, allá en Puerto Aysén. Concurre Carabineros, no lo encuentra, él se arranca. A los 3 días vuelve la persona que le había quebrado el brazo a la mamá, dice que lo pillaron Carabineros y le dieron una paliza, sin decir quiénes. A los 4 meses esta persona muere. Y hoy día hay 2 carabineros condenados por homicidio en ese caso. ¿Por qué? Porque son los únicos 2 que están vivos y que estaban en el turno de guardia del día en que dice que le pegaron, sin que reconocieran a nadie. Y así casos, podría estar toda la tarde diciéndote casos como ese. A paréntesis, ¿qué tiene de derecho humano eso? O sea, ¿qué tiene de persecución política una causa en que se cita a carabineros a un problema de una violencia intrafamiliar? ¿Y eso está tipificado como delito de derechos humanos? Exacto, así es. Y están esos carabineros condenados a 10 años. Tengo otro, un triple asalto bancario, ¿tú te acuerdas? Yo soy un poquito más joven que tú. Un triple asalto bancario que se produjo. No me trate mal, ¿eh? En el año 80, unos extremistas asaltaron 3 bancos, mataron a un cajero, mataron a un guardia, hirieron a un cajero, secuestraron un auto. Y cuando iban arrancando con el auto, se agarran a balazos contra carabineros que venía persiguiéndolos en una persecución policial respecto a un robo a un banco. Llegan a un callejón sin salida, se baja disparando el extremista, le dispara al capitán Prado, que yo defiendo, en la pierna, se cae al suelo, le disparan de vuelta a los carabineros, matan a ese extremista, y el capitán Prado está acusado de homicidio. El que estaba en el suelo que ni siquiera disparó, porque 3 extremistas asaltaron un banco y le dispararon a todo el mundo matando personas. Eso para ellos, para la izquierda, es lesa humanidad. Sí. O sea, tú señalas con eso que aquí hay una consideración más bien de orden político. Así es. Más que de orden jurídico. Absolutamente, no tengo ninguna duda de eso. Ahora, obviamente hay otros casos que tienen un tinte más jurídico. Estoy pensando en la caravana, estoy pensando en otros casos donde se sabe lo que pasó. Yo defendí la caravana, la muerte de Calama, a un general de ejército que era teniente en ese tiempo, que dijo toda la verdad, el teniente Núñez. Por cierto, respecto a Carlos Berger, que era la pareja de la Carmen Hertz. ¿Y qué dijo Núñez cuando lo cita a declarar en ese tiempo el ministro en visita? ¿Qué dijo Guzmán, me acuerdo? El ministro Guzmán, gran ministro de la época, ¿no? Y le dice, mire, le voy a decir la verdad. Van a buscar a estas personas a la cárcel, las llevan a Topate, bajan a todos los oficiales y suboficiales, hacen una fila ahí en Topate, les dicen que están condenadas por consejos de guerra a la pena de muerte, y cuando le sacan la capucha al primero, era Berger. Y el teniente Núñez le dice, oiga, yo conozco a este señor, está condenado a una pena de prisión de días, no está condenado a muerte, esto es un error.
Y los oficiales de más alto rango le dicen, entonces ponte vos a la fila, pues huevón, y lo empujan. Se acerca otro oficial y le pega un balazo en la cabeza a Pérez, delante de Núñez. Y le dicen, ya, o disparáis al segundo o te toca a ti. Y Núñez le dispara, eso aguanta él, al segundo y luego otro al tercero, en fin. Esa verdad que contó y se lo contó la señora Hertz en presencia del ministro Guzmán, esa verdad que contó no le sirvió de nada. Terminó él preso por casi 15 años por decir la verdad. Por haberle disparado a una sola persona, obligado a hacerlo so pena de disparársele a él, era un teniente de 20 años. 23, 24 años tenía 2 hijos menores de edad. ¿Y qué iba a hacer el teniente Núñez? Perdón, ¿sabe qué? Dispáreme nomás. Entonces, acá, ojo, los tribunales se han puesto los anteojos de derechos humanos del año 2020, 2025, no del año 1973. Y eso es bien injusto. Piensa usted que en Alemania los únicos que terminaron enjuiciados en Nuremberg fueron los altos oficiales. No el subteniente ni el soldado. Eso no es así. Cambiemos de... Perdón, si me puse muy apasionado. Sí, este es mi tema, tú tienes que entender. Yo te entiendo, Maximiliano, y además creo que hay mucha emoción de por medio, hay muchos sentimientos encontrados de seguro en esto, y tratar de buscar la justicia en un tema tan sensible no es fácil. Sí, claro. Porque además chocan intereses, chocan la historia, chocan muchas cosas. Pero me parece muy bien cómo lo planteas, porque nos permite a todos tener una mirada un poco distinta. ¿Qué hace ahora que este abogado, profesor, defensor de derechos de uniformados entre o decida entrar a la política? Yo creo que el sistema judicial llegó a un punto de no retorno. Yo creo que hoy día los jueces, lamentablemente, no están haciendo la pega, la mayoría, ¿no?, como corresponde. El sistema judicial no está persiguiendo al delincuente. Lo que está haciendo es actuando políticamente en muchos de sus fallos y muchos de sus procedimientos. Y yo creo que llegó el momento de actuar. Yo ya no puedo seguir perdiendo juicio porque los jueces van haciendo carrera mientras condenan a militares y mientras se pagan cientos de miles de millones en indemnizaciones de perjuicio a las víctimas. Yo creo que no puedo seguir pasivo ante esto. Yo creo que eso tiene que, de alguna manera, auditarse, fiscalizarse. Alguien tiene que levantar la voz. Y como abogado, defensor de militares, yo creo que mi voz ya la levanté hasta que ya no pude más. Ahora tengo que levantarla desde otro lado, desde el lado del Congreso. Cuando tú señalas que los fallos no están sujetos a derechos, sino que de alguna manera están contaminados por una visión o un sesgo político. Así es. Cuando tú pones los hechos sobre la mesa y los hechos son indesmentibles, porque los hechos son los hechos, el dato mata relato. ¿Qué ocurre? Es que un juez decide no tomar en consideración esos hechos, decide tergiversar los hechos, o quien le pone los hechos sobre la mesa distorsiona los hechos. ¿Qué es lo que ocurre? Porque lo que tú me señalas es una cosa muy grave. Digamos. Sí, claro. Un juez de la República, teniendo los hechos sobre la mesa, no los tome adecuadamente en consideración. Lo que pasa es que aquí hay un conjunto de cosas que están a mi juicio erradas. De partida, yo creo que no corresponde que un mismo juez investigue, acuse y condene. Eso no corresponde. O sea, pero antiguamente, antes de la reforma procesal penal, era así, ¿no es cierto? Así es, pero por algo se cambió. Sí, claro. Si hubiese sido correcto ese sistema, estaríamos con el mismo sistema. Entonces, cuando tú lo cambias para algunos y no para todos, tú generas una discriminación, una diferencia injusta. Porque si todos siguiéramos en el mismo tipo de procedimiento, nadie se escandalizaría, ¿cierto? Pero tú vas a Estados Unidos, a Alemania, a España, a Francia, a cualquier lado, y eso no es así. En Afganistán te juzgan con mayor debido proceso que acá. Entonces, a mí me parece que esa forma de hacer el procedimiento es errónea. Y en vez de cambiarla, cada vez se gasta más plata, se nombran más ministros en visita, se nombran más actuarios, más secretarios, más oficinas, más plata, para seguir en este mismo sistema. Piensa usted, Ricardo, que el programa de derechos humanos, que ha estado en la palestra en los últimos tiempos, gasta miles de millones de pesos en personal, en abogados, en infraestructura, solo para perseguir delitos de 1973. Hay más de 1.000 causas abiertas. Dicen que hay más de 30.000 por torturas que ya vienen. Entonces, y todo eso con este sistema procesal penal, donde nadie se puede defender. Porque si yo lo que hizo usted, don Ricardo, ¿qué es lo que hizo usted el 20 de septiembre de 73? ¿Dónde va a encontrar testigos usted para defenderse? ¿Se acuerda dónde estuvo el 20 de septiembre? Chuta, en el regimiento tanto. ¿Se acuerda lo que hizo a las 4 de la tarde? Debía haber estado, no sé, en tal lado.
¿Tiene testigos que dicen que usted esto estaba o que sí estaba? La verdad, ¿y a dónde busco? ¿Quién me puede ayudar? Porque o fallecieron, o no se encuentran, o están con demencia, porque las personas mayores de 80 y 90 años les da problemas cognitivos, al menos de memoria. Entonces no tengo testigos, documentos. La mayoría de los consejos de guerra se quemaron. Tú señalaste que había una ley de amnistía. Así es. ¿Qué significa en términos concretos? Volvimos de nuevo a este tema. Sí, Yo quiero que vamos es que después al tema político. al que Yo sé usted que te quiera. apasiona, pero, No, al que usted pero quiera. para terminar este tema, ¿qué es lo que es la ley de amnistía? ¿Qué significa? El año 1978 se hizo un decreto ley de amnistía. ¿Qué significa? Que todas las conductas criminales que tienen la connotación política por el gobierno militar que hubo, pronunciamiento militar o golpe de Estado, como le quieran decir, quedan amnistiadas, quedan sin investigarse por este decreto ley desde 1973 hasta 1978. Para todo el mundo. Exactamente. Sea que lo haya cometido un uniformado o un civil. O un terrorista, porque en ese tiempo también hubo muchos actos de criminales, terrorismo, extremistas. O sea, era una amnistía global. Global, para todos. ¿Y qué pasó? La mayoría de los que actuaron extremistamente en la izquierda se les amnistió sus delitos. Eso fue así. Y a algunos militares también. Hasta que en algún momento los tribunales dejaron de aplicar la ley de amnistía. Porque según ellos, tribunales internacionales, la Corte Interamericana y otros organismos internacionales decían que los delitos de lesa humanidad eran imprescriptibles e inamnistiables. Eso lo dicen, ¿cierto?, algunos tribunales internacionales. Y producto de ello, la Corte Suprema deja de aplicar la amnistía, estando vigente hasta el día de hoy, ¿no? Y empieza a reabrir casos. Eso es mucho más grave todavía. Por ejemplo, casos que fueron amnistiados se están reabriendo ahora. Y se reabren casos amnistiados tanto para terroristas como para uniformados. Solo para uniformados. ¿Y por qué esa doble? Porque el programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia solo persigue uniformados, no persigue terroristas. Okay. Debiese haber un programa no que lo hiciera, pero no lo hace. Okay. Max, tú eres candidato a diputado por qué distrito? El distrito 9, que tiene las comunas de Recoleta, Independencia, Huachuraba, Conchalí, Renca, Cerro Navia, Quinta Normal y Los Bravos. ¿Y vas por qué partido? Por el Partido Nacional Libertario, representando las ideas del candidato presidente Johannes Kaiser. Ok. Y cuéntanos un poco qué son esas ideas que representas. Hay hartas cosas que a mí me llenan el corazón un poco, ¿no? Cuando uno lee los estatutos del partido, tiene varios principios valóricos que concuerdan exactamente con aquellos que tengo yo. Ellos defienden la vida del que está por nacer desde la gestación. Debería ser nosotros, porque tú eres del partido ya. Sí, entonces nosotros. Defienden la vida del que está por nacer en gestación desde el momento de la gestación o la concepción, si usted quiere, hasta la muerte natural. O sea, son contrarios a la eutanasia, contrarios al aborto. Defienden también los valores patrios, las tradiciones chilenas. En especial, reconocen la importancia de las Fuerzas Armadas. Ellos también están de acuerdo, y yo también, ¿no?, en que a los uniformados, por su edad, que están cumpliendo estas condenas de lesa humanidad, 90, 95 años, debiesen cumplirlas de otra manera, una modalidad de cumplimiento domiciliario. En todos los países del mundo, paréntesis, hay ley de humanitaria. En España hay ley humanitaria, en Uruguay hay ley humanitaria, en Brasil, en Argentina. ¿Qué significa? Que los mayores de 70 años, 65, depende de cada legislación, cumplen domiciliariamente su pena. Pero en Chile no. Chile es de los pocos países que no lo tienen. ¿Qué otro más? Ah, ya. Porque se me va para eso usted. No, es que hay hartas cosas. Obviamente la idea de la libertad, siempre y cuando no estén con los límites de los demás. Este gobierno, para ti, ¿qué ha significado desde el punto de vista ciudadano? ¿Cómo lo califica este gobierno? Un desastre. ¿Por qué? De una inactividad brutal en materia de la lucha contra la delincuencia, de una inactividad brutal respecto a la expulsión de inmigrantes, de una inactividad brutal respecto a los derechos sociales de las personas. Por lo tanto, este gobierno es como si no hubiese existido, es como si todos no hubiésemos gobernado solos, por un lado. Segundo, se han robado toda la plata a las fundaciones. O sea, los cuerpos intermedios de la sociedad que estaban llamados a ayudar a los problemas sociales, que son las famosas fundaciones, hechas supuestamente con una buena intención samaritana, terminaron robándose toda la plata.
una inactividad brutal, por ejemplo, en cualquier cuestión de emergencia importante. El tema de la reconstrucción del incendio de Valparaíso, no han hecho nada. Hay más de 4.000 casas quemadas, creo que se han construido ni 100. ¿Y por qué tú crees que no han hecho nada? ¿Por desidia, falta de competencia, falta de gestión, falta de planificación? Yo creo que es todo junto, es una incompetencia, son gente que no tiene las competencias para estar en el gobierno, muchos apitutados, obviamente, o que no tienen lo necesario desde el punto de vista técnico, una inexperticia brutal, o sea, gente muchas veces que no haya tenido nunca un cargo, que no sabe de qué se trata, no entiende la urgencia. Y creo yo también que con una perspectiva de indiferencia también bastante potente, o sea, les da lo mismo. O sea, les da lo mismo. Entonces, les da lo mismo el dolor de las personas. Porque tú puedes ser lento en algunas cosas, pero no en cosas que son tan relevantes como gente que está sin casa porque se le quemó su casa. Hubo 137 muertos en ese incendio, es una cosa brutal. Y no han hecho nada. Fíjate que los inmigrantes, una vez que entraron al país, se quedaron y nadie los fiscaliza, porque nadie los fiscaliza. Y se les dieron todos los derechos sociales a ellos primero. Entonces tú hablas con una señora encerronada, ya en Quinta Normal o en Lo Prado, donde tú quieras, y la señora que quiere inscribir a su niño en un jardín infantil o en un liceo tiene que esperar hasta julio o agosto porque no hay matrícula. Y cuando tú les preguntas por qué no hay, es porque están inscritos primero los inmigrantes ilegales, los hijos inmigrantes ilegales, porque tienen preferencia por vulnerabilidad. Después los legales que tienen vulnerabilidad y después ellos. Después esa misma señora se enferma, va al CEFAM y le pasa lo mismo, la atienden días después, porque la preferencia la tiene el inmigrante ilegal. De nuevo lo mismo. Entonces al final del día el sistema está absolutamente colapsado. Y eso es culpa de la inactividad del gobierno. ¿Por qué no los echan? ¿Por qué no se van? ¿Cómo tú crees que se mejora la gestión política? Con voluntad política primero. ¿Ya? Porque para combatir la delincuencia no solo tienes que tener recursos, tienes que empoderar a las policías para que actúen con toda la fuerza de la ley. Porque si tú le dices a un carabinero o a un PDI que vayan a detener a alguien, a un grupo qué sé yo, de narcotráfico o de crimen organizado, y tú no les permites usar toda la fuerza de la manera más potente que puedan, no van a hacer la pega como corresponde. O sea, en este momento el gobierno le da más derechos al delincuente que a las víctimas. Eso no puede ser. Temucoicó es un ejemplo. O sea, va la PDI con todo su equipo, con todo su armamento, y es repelida a disparos por un grupo con armamento de alto calibre. ¿Y qué es eso después? Nada. O sea, no echan a balazos de un lugar a la PDI. Con muertos, ¿eh? Exactamente. Con oficiales de la PDI muertos. ¿Y qué hizo el gobierno? Nada, así como, entonces está bien, yo tengo que dejar que ese lugar sea tierra de nadie. Eso es inactividad. Eso es indiferencia. Me da lo mismo que, para ellos, les da lo mismo que mueran los PDI. Ya murieron. Me da lo mismo que haya drogas. No sé si hay, pero estoy pensando en vuelta. O crimen. Porque algo ocultan. Si tú no dejas echar a alguien al Estado, ¿no? Es porque algo están ocultando. Eso no puede ser. Además de la seguridad. Eso no puede ser. Además de la seguridad, Maximiliano, ¿qué otros problemas tú crees que en Chile deben ser atacados de inmediato? Bueno, primero la seguridad, segundo la inmigración. Te perdona que te vuelva al punto. Todo inmigrante ilegal que entró por la ventana se tiene que ir. Si quiere volver, vamos a ser un poquito más amables, que lo hagan por la puerta. Que toquen el timbre, que muestren sus documentos y si corresponde que entren. Pero yo no puedo dejar que se quede el que entró por la ventana. Ay, pero prácticamente en Chile se supone que hay alrededor de 500.000 de migrantes ilegales. Se tienen que ir. ¿Y cómo se van? Los tenemos que dejar por donde entraron. Entraron por Perú, se van por Perú. Entraron por Bolivia, se van por Bolivia. Así de simple. Se van. Está bien, pero logísticamente, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hace? Primero se fiscalizan. Si nadie fiscaliza, las tomas están llenas de ilegales. Las tomas en San Antonio, en todos lados. Todo el mundo sabe dónde están las tomas. Hay que ir a fiscalizar, hay que detener, hay que darles un procedimiento, porque también todo el mundo merece justicia, ¿no? Y luego, ¿cierto? Hay que expulsarlos lo más pronto posible con todos los medios que tengamos a la frontera y la frontera hacia afuera. Ya el problema del país que los dejó entrar. Chao. Okay. Ahora, Entonces, por ejemplo, si fueran haitianos, yo digo, pues, hay que ir a dejarlo a Haití. Como lo hicieron en otros países. Y si nadie los quiere recibir, créeme que es más barato que los reciba Bukele en El Salvador que seguir pagando la salud, la educación, la vivienda y cuánta gabela social se le paga a esa gente. Se tienen que ir.
Ok. Perdona que sea tan No, duro no, contigo. está bien, está bien. Sí, es importante esta conversación para que la gente que te escucha sepa cuál es tu posición Sí. y cuál es tu elemento diferenciador con otros candidatos. Y la gente determinará, me interpreta o no me interpreta. Otra cosa que a mí me motiva a ir al Congreso y es un tema súper complicado judicialmente es la legítima defensa. Para mí eso es fundamental, porque si el gobierno no te defiende ante la inactividad respecto a la lucha a la delincuencia, yo espero que haya mucha actividad, y si van a entrar a tu casa los ladrones y tú te quieres defender, el Estado tiene que defender a la víctima, no al delincuente, con toda la ley. O sea, para mí, como dice Johannes Kaiser, mi casa es mi castillo. Si alguien entra a mi casa a escondidas, ilegalmente, injustamente, yo tengo el derecho a disparar a esa persona. Y no a preguntarle, oiga, anda con un arma así, oiga, voy a disparar primero para que se asuste, oiga, ya, ahora puede correr. No, no. Yo tengo que tener el derecho a hacer lo que yo quiera con esa persona, desde el punto de vista de detenerla. Si tengo que dispararle o hacer otra cosa para que yo me salve la vida de mi familia, la mía, creo que tiene que ser así. ¿Y por qué voy con este punto? Porque hoy día los jueces privilegian el requisito de la proporcionalidad por fuerte de cualquier cosa. Entonces, porque la legítima defensa tiene varios requisitos. Que la agresión sea ilegítima, que la lesión sea ilegítima, ¿cierto? La necesidad racional del medio empleado. En dos oportunidades he mencionado que de alguna forma los jueces estarían fallando Así es. de una forma que no tiene que ver con el estricto mérito de los hechos o la aplicación de la ley, sino que con un sesgo. Y eso es porque la formación de los jueces o hay una doctrina de los jueces en ese sentido. Yo creo que en este tema son muy garantistas. Ok. En el tema de la legítima defensa. Entonces restringen mucho las facultades que tiene el ciudadano para defenderse. Y yo creo que debe ser al revés. Al ciudadano en su casa, en su castillo, debiesen darle un poquito más de interpretación para que se pueda defender. Porque yo entiendo esto en la calle. Yo entiendo que uno no puede estar agarrándose a balazos con la gente en la calle. Yo eso lo entiendo. Soy una persona con sensatez. A pesar de que hay una discusión doctrinaria que pasa dentro del auto. Porque el auto es como tu casa. Pero bueno, Es una extensión. exacto. Eso lo podemos discutir. A propósito del caso John Cohen. ¿Ya? Pero tu casa debiese tener todas las potestades para que tú te puedas defender sin problema. Porque de lo contrario, lo que dice el juez de la Pintana, que lo asaltaron y dijo yo hubiese tenido una pistola, los valeo a todos. De lo contrario, esto es la ley de la selva. ¿Y qué termina haciendo la gente? Está con miedo la gente. ¿Y qué termina? Tú ves las casas, están todas con murallas gigantes, con rejas, con doble punta, tienen alambre púa, si no tienen cercos eléctricos, terminan con perros, perros peligrosos, ¿no? Terminan con alarmas, contratando empresas que te vayan a vigilar, otros con guardia de seguridad. Esto no puede ser una cárcel tu casa. Tu casa tiene que ser un lugar de paz, de tranquilidad. Entonces al final se termina que la cárcel, yo vivo en la cárcel, ¿te fijáis? ¿Para qué? Para que el delincuente si quiere entrar igual no le puedo hacer nada. O sea, el día el que avalea al delincuente en su casa tiene que dar muchas explicaciones. Se va preso, el fiscal lo lleva con control de detención, tengo que yo probar que hice todo el protocolo aparte de adquirir el arma, de haber estado en un lugar X, de disparar primero, de avisar, de ver si la persona estaba con un arma, si está en peligro mi vida, qué tan en peligro está. O sea, olvídate. Es un escándalo. Maximiliano, ¿cómo consideras tú que hoy día, porque tú estás postulando a ser diputado, Así es. por lo tanto, cambia tu categoría profesional, por así decirlo, y si eres electo te vas a transformar en un miembro de la clase política? Así es. ¿Cómo ves hoy día tú la clase política? A mí no me gusta. No me gusta porque hay varias cosas que tienen que mejorar. Por ejemplo, yo creo que se necesitan más normas de transparencia en la clase política. Por ejemplo, yo levantaría el secreto bancario de todos los diputados, incluyéndome, de todos los senadores, de todos los jueces, de todos los fiscales y de los altos funcionarios públicos. Porque nadie tiene que poner en duda la transparencia de un alto funcionario público. Eso es una cosa que se debiese hacer. Otra cosa que se ha peleado, se ha hecho mal, se ha hecho más o menos, el test de droga. Yo creo que ningún parlamentario, senador, ministro, juez, fiscal, lo que usted quiera, altos funcionarios públicos, tienen que tener una dependencia de la droga. Si la tienen, habría que tratarlos, ¿no? Habría que hacerlo porque hay tratamientos para las personas que tienen es una enfermedad los que tienen drogadicción. Pero para eso hay que hacer test, y no test, oye, te aviso que en 2 semanas te hago un test. Tiene que ser aleatorio y tiene que ser a todos y tiene que ser constantes y sistemático. O sea, es para lograr detectar al verdadero, paréntesis, persona que tiene la enfermedad, ojo, o que su cargo está de alguna manera implicado con el narcotráfico, porque en el fondo el que consume le compra a alguien, ¿no?
¿Y cómo tú vas a luchar contra el crimen organizado, el narcotráfico, si tú le estás comprando sus sustancias? Eso no tiene lógica, no tiene sentido. Ahí tenéis dos normas que creo que son muy importantes. Tercero, y lo hemos hablado, y esto es una cuestión que todos los diputados te lo van a decir, la bajada con los vecinos. Creo que las semanas distritales es una cosa muy antigua, que ya pasó de moda. Vamos a tener que buscar un mecanismo mejor para que el diputado esté más cerca de la gente y no la gente sienta que el gallo no viene hasta que viene a hacer campaña cada 4 años. Eso no puede ser. La bajada del parlamentario con su vecino, con su ciudadano, el militante que te dio el voto, tiene que ser mucho más fuerte en intensidad de tiempo y de calidad. Eso hay que Ahora, cambiarlo. que tú has estado recorriendo y haciendo campaña, digamos, en la calle, Sí. y en comunes que no necesariamente son las tuyas, que no necesariamente conocías de antes, ¿qué es lo que te dice la gente cuando te presentas como un candidato del Partido Nacional Libertario Sí. que se asocia con la derecha y en comunes que normalmente votan centro-izquierda, Sí. izquierda? ¿Cuál ha sido la reacción de la gente? Yo estoy bien sorprendido positivamente. La gente, yo no puedo hablar por todos, ojo, yo puedo hablar por un grupo determinado de personas que no es poca. La gente ya está tan cabreada de la delincuencia, de la mano blanda, por así decirlo, está tan cabreada de los inmigrantes, está tan cabreada de la situación del statu quo, si usted quiere, que le gusta mucho Kaiser, le gusta mucho las políticas que la derecha de los doble K, digo yo, caso Kaiser, sobre todo Kaiser, propone, porque ven en ellos soluciones reales que se van a aplicar a ellos. O sea, si tú echas al inmigrante, por ejemplo, ellos van a tener un cupo para el niño en el colegio, en el liceo. Van a poder tener una fiesta, una cola menor en el CEFAM. Ellos ven que van a poder salir a las 8, a las 9, a las 10 de la noche porque ya no va a estar el dealer vendiendo en la esquina. O sea, incluso algunos hablan de Pinochet, y a mí me parece increíble. Dicen, ojalá hubiera un Pinochet de nuevo para que esta cuestión se ordene. Porque esto ya no da para más, porque el problema está en la esquina de ellos. No está lejos, está en la esquina. El problema lo tienen ellos. Y ni hablar del tema social. O sea, ¿cuántas cesantías hay? Estamos en cifras casi del 10%, ¿no? Las mujeres y los adultos mayores son los más golpeados con esto. Entonces, ven que además el sistema económico está en el suelo. Las pymes están totalmente asfixiadas y se mueren cada 2 o 3 años, mueren las pymes y vienen 8 y mueren las pymes. Y acá, por ejemplo, Kaiser propone un sistema muy interesante que es bajar del 25 a las pymes, 27 a las grandes empresas, a 15 el impuesto. Y si tú reinviertes, que era el FUT antiguo, cero. Y eso sería un oxígeno para las pymes muy importante. Y dejar de lado las medidas populistas es ridícula. Es ridículo que tú andes persiguiendo a la persona que tiene más de 50 transferencias, que es la buena persona que trabaja, ¿cierto? Vendiendo a menudeo, porque supuestamente estaría con lados activos, narcotráfico. Eso es absurdo. O sea, ¿qué termina haciendo eso finalmente? Que esa persona tenga la cuenta del hermano, de la prima, de la tía, si igual va a hacer las transferencias si tiene que vender. O que no termine no pagando impuestos, págueme en efectivo. ¿Y qué es lo que uno quisiera? Que todos pagaran con tarjeta, para que no te robaran el efectivo, ¿no? Y nadie manejara efectivo, ojalá que nunca más exista el efectivo. Pero estamos volviendo al efectivo cuando tú estás poniendo trabas a las pymes que son absurdas. O sea, ahora el Servicio de Impuesto Interno está persiguiendo como si fueran, ¿cierto?, los criminales más grandes a los que venden. ¿Tú el servicio de impuesto interno lo harías como un ente autónomo como el Banco Central? Es un tema que hay que discutir. Es un tema que no, yo creo que sí, pero hay que discutirlo. Hay que discutirlo, yo creo que hay que discutirlo. A mí el Servicio de Impuesto Interno me parece que en algunos aspectos ha actuado muy, no sé si politizado, pero fuera de norma. O sea, el tema de las contribuciones, y cómo han aumentado, ¿cierto?, en un porcentaje excesivo, me parece un escándalo. Me parece también un escándalo cuando el Servicio de Impuestos Internos no se querella contra quienes tienen que hacerlo, a propósito de todo el tema de la política, lo que pasó con la política. O sea, hoy día tenemos que ¿Te esperar. refieres al financiamiento ilegal de la política? Sí, porque hoy día tenemos que esperar que el Servicio de Impuestos Internos, por las boletas falsas estoy hablando, Sí. de frente estoy hablando de las boletas falsas. O sea, cuánta gente hizo boletas falsas para tener reembolso y poder tener plata de vuelta, ¿no? Fueron pillados y estamos esperando que el Servicio de Impuestos Internos se querelle para que se pueda llevar adelante esa causa, porque si no hay acción del Servicio de Impuestos Internos no hay causa para ello. Eso no puede ser. Esa cuestión tiene que perseguirle a la Fiscalía de Frentón, no necesitar el visto bueno, ¿me entiendes?, como un delito tributario del Servicio de Impuestos Internos. Hagamos un poco de política ficción. Supongamos que no es Kaiser quien pasa a segunda vuelta y pasa cualquier otro candidato, Matei o Kast, Ok. que sea de oposición. ¿Tú votarías por cualquiera de ellos? Sí. ¿Y este voto sería un voto condicionado o simplemente No.
Yo voto por cualquiera que no sea, bueno, cualquiera de la oposición que no sea Janet Jara, entendiendo que Janet Jara pasa a segunda vuelta. Sí. Usted me está poniendo ese escenario. Por supuesto. Sí, porque a ver, yo no me pierdo acá. El comunismo es lo peor que nos puede pasar. Un gobierno comunista es lo peor que nos puede pasar. No hay nada peor que un gobierno comunista. Por tanto, si pasa José Antonio, si pasa la señora Matei, incluso si pasara París, que me parece increíble, pero bueno, Kaiser de todas maneras, ¿no? Si es mi candidato, y sí, yo votaría por cualquiera que no sea la Jara. Ok, Mats, un par de preguntas rápidas y quiero adjetivos de tu parte. Ya, ok. Artés, Consecuente. Meo, Chabacano. Charlatán. Parisi, Vende humo. Populista. McNichols, Mike Nichols, irrelevante. Puede ser una persona de poco oficio, irrelevante, inexperto, apolítico, Matei, doble estándar. Cast, O al revés, perdón, voy a reformular más de desconfianza, me genera desconfianza. okay. Cast, Mejoría, Kaiser, el camino. No un adjetivo, el camino, pero yo creo que es lo correcto. Murat. En la línea de Kaiser. Okay. Personajes políticos contemporáneos chilenos que tú admires. Aparte de Johannes Kaiser, bueno, Augusto Pinochet, si usted quiere. De todas maneras, Jaime Guzmán. ¿Algún otro? No, ¿Y en la historia de Chile? bueno, varios. Ibáñez del Campo, Bernardo Higgins, Arturo Prat, si usted quiere. ¿Portales? También. Te pregunto porque No, también. Sí. Está bien, No está pasa bien. nada. Sí. está bien. ¿Qué quisieras decirle tú, ahí tienes la cámara, a tus potenciales electores? ¿Por qué alguien de la comuna de Recoleta, por ejemplo, o de Independencia, que era mi comuna, yo nací en Independencia, tuve 25 años en Independencia, sé que es una comuna que conozco o conocía bien? ¿Qué quisieras tú decirle a ese elector que al momento de enfrentar la papeleta tiene que poner qué número? K99. K99, Maximiliano Murat. ¿Por qué la gente tiene que votar por ti? Yo le diría a la gente que si de verdad quiere que cambien las cosas en el combate con la delincuencia, yo voy a intentar por lo menos hacer que los jueces hagan la pega. Voy a hacer todo posible por fiscalizar a los jueces para que hagan su trabajo. Los vamos a auditar al Poder Judicial para que de alguna manera terminen persiguiendo al delincuente y no a los carabineros. Si usted quiere que el tema social mejore, yo voy a hacer todo lo posible porque se expulsen todos los inmigrantes ilegales sin excusas, de la mejor forma posible, lo más pronto posible. Si está dentro de las cosas que uno puede hacer como parlamentario, proyectos de ley, en fin, etc. Y si usted está de acuerdo con las ideas que representa Johannes Kaiser, yo soy el diputado de Kaiser en el Distrito 9, soy el abogado Johannes Kaiser en el Distrito 9 y represento plenamente las ideas de la libertad de Johannes Kaiser en el Distrito 9. Muy bien. Bueno, hoy día hemos tenido a un abogado, profesor, litigante, defensor de uniformados y que es candidato a diputado del Distrito 9 por el Partido Nacional Libertario. No está exento de polémica, tiene las cosas claras, las plantea de frente y cada uno de ustedes tiene que ponderar y evaluar. En la medida que vayamos conociendo a estos personajes de la vida pública y de la política, vamos entendiendo mejor qué es lo que hay detrás de ellos y a usted y a todos nosotros le permite tomar mejores decisiones. Yo te quiero dar las gracias, Maximiliano, te deseo el mayor de los éxitos. Creo que estás haciendo una titánica labor. Creo que Chile merece buenas cosas y que todos podamos complementar nuestras miradas para construir entre todos un mejor país. Muchas gracias por haber venido hoy día a esta conversación. No, Ricardo, yo te agradezco a ti la invitación, la franqueza con que tú haces tu entrevista. Te agradezco que saques lo mejor de cada uno acá y si Dios quiere vamos a estar haciendo lo mejor para Chile. En eso estamos.
Nos vemos, ayúdenos a viralizar. No es fácil lo que hacemos, pero entre todos de seguro lo logramos. Chao, chao. Chao, hasta luego.